Buenos días, jóvenes, buenas tardes, buenas noches, según el horario que estén viendo el video. Acá les traigo otro video acerca del ramo electivo de física que se puede dar en tercero y en cuarto medio. Y aquí vamos a hablar acerca del centro de masa. Ahora, no hay que confundir el concepto de centro de masa con el centro de gravedad. Si bien son similares en cuanto al equilibrio generalmente de los cuerpos, no siempre son lo mismo. Por ejemplo, el centro de gravedad es donde actúan todas las fuerzas del sistema. O sea, por ejemplo, el centro de gravedad es el punto central del sistema. El centro de gravedad tiene que estar necesariamente dentro del sistema. Por ejemplo, en una bandeja, ¿cierto? El centro de gravedad sería el centro de la bandeja, ¿ya? O sea, el punto central, ¿cierto? El centro de la circunferencia, mejor dicho. Pero el centro de masa es donde están concentradas las masas, ¿cierto? Del sistema. Por ejemplo, una bandeja que lleva un mesero, si las masas están concentradas, ¿cierto? Más para este lado, la bandeja se va a tender a ir para ese lado. Por eso es que a veces a los meseros se les caen algunos platos porque están más cargados para este lado. Entonces, ahí el centro de masa está concentrado, ¿cierto? En esa ubicación. Entonces, generalmente el centro de masa depende de la cantidad de masas que hay en el sistema y también de la ubicación. Generalmente depende más de la ubicación de las masas que de las mismas masas en sí. Pero el centro de masa, ¿cierto? Es un punto donde están concentradas todas las masas, o la gran mayoría, ¿cierto? De las masas, ¿cierto? Del sistema. En este caso, ¿cierto? En este problema en concreto que tenemos ahí en la pantalla, nos están pidiendo que obtengamos el centro de masa, ¿cierto? De este sistema, ubicado según como indica, ¿cierto? La figura. En este caso, tenemos un triángulo equilátero, ¿ya? Un triángulo equilátero sabemos que tiene todos los lados iguales. Acá en el dibujo no me quedó tan preciso, ¿cierto? Pero ya se entiende que es un triángulo equilátero con los tres lados iguales. O sea, cada lado en este caso mide 6 metros. Y tenemos tres masas, M1, ¿cierto? 8 kilogramos, M2, 2 kilogramos y M3, 4 kilogramos. Nos está diciendo que M3 y M1, o sea, la de 8 y la de 4, ¿verdad? Están en la base del triángulo. O sea, eso significa que esas dos masas están acá, están concentradas en ese punto. Ahora, dice, ¿cierto?, que M3 está en 0,0, o sea, está en el origen de coordenadas, y M1 se ubica a la derecha, o sea, la derecha sería para este lado. Por lo tanto, si usamos la lógica, ¿cierto?, del enunciado y entendemos lo que dice el enunciado, tenemos que tener en cuenta entonces que M1 está acá, M3, ¿cierto? Perdón. Y M1 está a la derecha de M3, o sea, la derecha está para este lado, o sea, M1 está acá. No me dice nada de M2, pero también me dice, ¿cierto?, el enunciado que M2 está en la altura, ¿ya? Y por una cosa lógica, ¿cierto? Si M3 y M1 están en la base, obviamente, la otra masa, ¿cierto?, debería estar acá, ¿ya? Ahora, tampoco es tan lógico, ¿cierto?, porque la masa puede estar en cualquier lado, pero generalmente este tipo de problemas siempre se colocan en los vértices de la figura. Por ejemplo, si son cuadrados, se ubicará en cada vértice del cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos las tres ubicaciones, ¿cierto?, más o menos determinadas. Si M3 está en 0,0, ¿cierto? Acá nosotros tenemos que determinar cuáles son las posiciones de cada masa. Por ejemplo, R1, ¿cierto? R2, porque las posiciones vimos anteriormente que se terminaban con letra R, ¿cierto? Que significa radial. Y R3. R3 ya sabemos que es 0,0. ¿Cómo determinamos las otras dos? Porque el enunciado no me las dice. Tenemos que un triángulo equilátero, perdón, tenemos un triángulo equilátero de lado 6. Por lo tanto, si M1 está a la derecha, significa que si tomamos el plano cartesiano como referencia, M1 estaría 6 posiciones, ¿verdad?, hacia la derecha. Por lo tanto, el R1 sería 6,0. Porque no se está desplazando, ¿cierto? No está moviéndose en el eje vertical, ¿cierto? Si colocamos acá el plano cartesiano, sería algo más o menos así, ¿cierto? Sería algo más o menos así. Pero tenemos el eje vertical, tenemos el eje horizontal. Entonces, obviamente se da a entender, ¿verdad?, que si ese es el 0,0 del M3, perdón, entonces el M1 se mueve solamente en el eje, ¿verdad?, horizontal. Entonces, como el triángulo es del lado 6, entonces 6,0. En el caso del
en el caso del M2 es un poquito más complicado porque el M2, ¿cierto?, se encuentra en la altura. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que dividir el triángulo en dos para poder por lo menos obtener cuál es su posición en el eje X, y como tenemos que es de 6 metros, ¿cierto? Se da a entender de que generalmente cuando yo divido un triángulo equilátero en dos partes, la base se divide en dos, por lo tanto esto sería 3, y acá también sería 3. Por tanto, en este punto, en ese punto que está posicionado el M2, tenemos que vale 3. ¿Cómo pasa con el que, o sea, perdón, qué pasaría con el eje vertical? Tendríamos que sacar la altura del triángulo, ¿de acuerdo? Para sacar la altura del triángulo, tenemos que valernos de Pitágoras, en este caso. Como es un triángulo equilátero, todos los lados miden 6, por tanto, significa que si yo este triángulo equilátero lo dividí en dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Tenemos que las hipotenusas de cada triángulo rectángulo también miden 6 metros. Entonces, yo quiero encontrar este valor, ¿cierto?, que es la altura. Y ahí recurrimos a Pitágoras, donde, ¿cierto?, la hipotenusa, que es 6 al cuadrado, no importa cuál de triángulo utilice, al fin y al cabo es lo mismo, es igual al cateto, que en este caso sería 3 al cuadrado, más el x al cuadrado, ¿cierto?, que es nuestra altura en este caso. 6 al cuadrado es 36, ¿cierto? 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Más el x al cuadrado. El 9 que está sumando, perdón, pasa restando, entonces nos quedaría 27. Y igual a x al cuadrado. Acá aplicamos, ¿verdad?, la raíz cuadrada, ¿cierto? Esto nos queda raíz de 27, que no es una raíz exacta, ¿cierto? Es 5,2 si no me equivoco. Sacamos acá en la calculadora. 5,2 aproximadamente porque es 5,196, entonces 5,2 aproximado. Pero uno generalmente coloca raíz de 27, entonces lo deja expresado de esa manera. Entonces ahí tenemos la altura, entonces sabemos que en el eje Y, ¿cierto?, tenemos raíz de 27. Entonces acá uno puede colocar simplemente raíz de 27, o bien si quiere colocar el decimal, también lo puede hacer. Nosotros vamos a trabajar netamente con la raíz de 27. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, las tres posiciones para cada masa, ¿cierto? El R1 va con la masa 1, ¿cierto?, que es la de 8 kilogramos. El R2 va con la M2, que es de 2 kilogramos. Y el R3 va con la masa de M3, que es 4 kilogramos. Entonces ahí utilizamos Pitágoras para sacar esta altura. Ahora, eso pasa con un triángulo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con un cuadrado, por ejemplo? En el caso de un cuadrado es más simple porque el cuadrado, al dividirlo, ¿cierto?, todos sus lados son por ejemplo, si divido el cuadrado en dos mitades, ¿cierto?, sería la mitad de la mitad, entonces no sería tan dificultoso. Pero en el caso de un triángulo rectángulo sí es un poquito más complicado, porque hay que sacar, en este caso, la altura. Pero ahí está sacada la altura. Ahí está la primera parte del problema. ¿Qué pasa ahora para sacar el centro de masa? Pues bien, vamos a borrar acá, ¿cierto? Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí y vamos a sacar el centro de masa. Generalmente el centro de masa, ¿cierto?, se calcula de esta manera. El centro de masa, ¿cierto?, también va a ser un vector, la posición del centro de masa. Generalmente hay que sumar, en este caso, déjenme utilizar aquí para que tampoco hay, ¿cierto? Generalmente se suman todas las masas con sus posiciones, ¿cierto?, de cada masa. Me explico, porque puede ser un poco enredado. Cada masa, en este caso M1, se multiplica con su posición, M1, R1. Y así se va sumando hasta completar todas las masas del sistema. M2, R2, y en este caso sería M3, R3. Si tuviera 10 masas, tendría que ser hasta M10, R10, por supuesto. Oye, perdón. Para que no nos... Ahí sí. M3, R3. ¿Cierto? Y abajo, en el denominador, se suman solamente las masas. Sería M1, sería M2 y sería M3.
La idea es que como nos quede una posición, ¿cierto? Las masas, ¿cierto? En su unidad que es kilogramo y las masas de abajo se van a simplificar en cuanto a la unidad y solamente me quede la unidad en la que están determinadas las posiciones, que en este caso es el metro. Entonces, así es como vamos a trabajar. Cada masa, que es un escalar, ¿cierto? La multiplicamos por un vector. Y aquí estamos aplicando, ¿cierto? Lo que vimos en un video anterior, que es la multiplicación del escalar, ¿cierto? Por un vector. Entonces, en este caso, cada masa multiplica a su posición correspondiente. Entonces, en este caso, vamos a colocar más acá abajito para que nos alcance, ¿cierto? R del centro de masa, ¿cierto? Va a ser igual a lo siguiente. Vamos acá, ¿cierto? M1, ¿cierto? Que es 8, ¿cierto? Perdón. 8, eso lo multiplicamos con el vector 6,0. Después el M2, ¿cierto? Que es 2 kilogramos. Lo multiplicamos con el R2, que sería el 3 raíz de 27. Y después el M3, que quizás tampoco sea necesario multiplicarlo, pero igual lo vamos a colocar. 4, ¿cierto? 0,0. Acá si se fijan, el tercer término no va a ser necesario hacer una multiplicación, ¿cierto? Porque nos va a dar 0,0. Entonces, no va a haber problema. Y abajo colocamos las masas, ¿cierto? 8 más 2 más 4. 8 más 2 más 4. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a multiplicar cada escalar por su vector. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sería multiplicar el 8 por el 6, ¿cierto? Y después el 8 por el 0, el 2 por el 3, el 2 por el raíz de 27, el 4 por el 0 y el 4 por el 0. Y las masas que tenemos acá abajo las vamos a sumar. ¿Bien? Entonces vamos a hacer ese procedimiento en este momento. Vamos a borrar la parte de arriba para poder tener un poquito más de espacio, ¿cierto? Vamos a borrar acá, vamos a borrar aquí. Perfecto. Entonces vamos a continuar acá arribita. Entonces R centro de masa, ¿cierto? Vamos a colocar el vector. Tendríamos vamos a extender hacia allá. Perfecto. Tendríamos 48, 8 por 6 son 48, tendríamos 48,0 más, ¿cierto? Tendríamos 6, 2 raíz de 27, porque generalmente el número, por una raíz, el número quedaría fuera de la raíz. Y acá tendríamos el 0,0. Y abajo 8 más 2 más 4 son 14, ¿cierto? 8 más 2 son 10, más 4 son 14. Bueno, el último término, ¿cierto? No hay necesidad de colocarlo, ¿ya? Simplemente vamos a trabajar con los otros dos términos. Se suman igual que una suma vectorial, como vimos anteriormente. Se suman las x con las x y las y con las y. Si acá se fijan, estamos aplicando todo lo que ya hemos aplicado en las primeras operaciones vectoriales del video anterior. No, de los videos, perdón, anteriores, ¿cierto? Y después vamos a tener que hacer una división por una escalar. Entonces, se fijan, aplicamos nuevamente las operaciones que estamos trabajando. Bien, vamos a borrar acá abajo, ¿cierto? Vamos a borrar aquí para irlo terminando ya el problemita. Pues tenemos R centro de masa, ¿cierto? Voy a colocar acá. Vamos a hacerlo más simple para que no haya problema. 48 más 6, ¿cierto? Son 54. 0 más el 2 raíz de 27 es 2 raíz de 27, ¿cierto? Como digo, si quieren usar el decimal, no hay problema. Y eso va a ser dividido por 14. ¿De acuerdo? En este caso, como es una división por un escalar, el 54 divide al 14 y el 2 raíz de 27 divide también al 14, ¿cierto? Una división por una escalar. En este caso vamos a trabajar con los decimales. Vamos a hacerlo más simple para no demorarnos mucho. 54 entre 14, esto es 3,85. Vamos a utilizar dos decimales en esta oportunidad.
coma, y vamos a utilizar el otro, 2 raíz de 27 dividido en 14, esto es 0,74. Y ahí tenemos el problema resuelto. Obviamente el centro de masa se mide en metros. Como es una posición, la medimos en metros. Ahora, alguien se estará preguntando por qué no utilicé la raíz negativa del 27. Porque saben que cuando sacamos raíces, ¿cierto? Es más menos porque cada número al cuadrado me va a dar 27 igual. Pero, ¿por qué no sale la negativa? Porque tenemos que el M3, ¿cierto? Está en 0,0, entonces el triángulo está hecho hacia arriba. Entonces, en este caso, ¿cierto? Utilizamos obviamente el valor positivo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos cómo hacer el procedimiento. Si bien es un poquito largo, ¿cierto? Pero alarga, ¿cierto? Después ya para hacerlo con la expresión es más sencillo porque hay que multiplicar siempre la masa por su posición en cada una correspondiente. Y después obtener, ¿cierto? En este caso, la posición del centro de masa. ¿Sí? Pasamos a otro problemita. Recuerden, obviamente, que el video lo pueden ver muchas veces, ¿cierto? Ya durante ya lo que estemos trabajando. Ya, acá tenemos otro problema, ¿cierto? Tenemos temas de dos masas, ¿cierto? Acá no hay que hacer un dibujo porque aquí ya es más simplecito. Tenemos dos masas, 10 y 15, las cuales están ubicadas en menos 3,8 y 7, menos 12, respectivamente. O sea, el menos 3,8 es del M1 y el 7, menos 12 es del M2. Se desplazan de tal manera que la posición final del centro de masa es 5, menos 5, la cual se consigue en un tiempo de 12 segundos. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá nosotros podemos, las masas las podemos mover en cualquier lugar y así cambia el centro de masa. ¿Qué pasa? Que cuando la posición del centro de masa varía, el sistema va a experimentar una velocidad del centro de masa. O sea, ese centro de masa inicial va a modificarse. Y al igual como uno ve, por ejemplo, en segundo medio con el tema del desplazamiento o en el tema de la velocidad, ¿cierto? También tenemos una velocidad del centro de masa que va a ser la variación de la posición del centro de masa respecto al tiempo. Y también con la aceleración, si esa velocidad también varía en función del tiempo, también podemos obtener una aceleración. Entonces acá estamos aplicando lo visto en segundo medio, desplazamiento, velocidad, perdón, y aceleración. Entonces en este caso, lo primero que tendríamos que sacar sería el centro de masa, ¿cierto? El inicial, que el centro de masa inicial ya lo sacamos en el problema anterior. Entonces lo vamos a hacer más simplecito, ¿verdad? Vamos a hacerlo más rápido en este caso, ¿ya? Ahí nos faltaría un apartado, ¿cierto? Donde calcular el centro de masa inicial, ¿cierto? Pero podemos hacerlo más rápido, ¿verdad? Entonces acá, ¿cierto? Ya lo vimos anteriormente, cada masa con su posición, ¿cierto? En este caso sería 10. Tenemos menos 3,8. Y tenemos 15, ¿cierto? Y 7, menos 12, ¿verdad? Tenemos 7, menos 12 en este caso. Y abajo tendríamos 10 más 15, ¿cierto? Que son las dos masas que estamos obteniendo. 10 más 15. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces acá también lo mismo, va a ser más sencillo, ¿cierto? ¿Ya? Tendríamos menos 30, menos 80, ¿cierto? 10 por menos 3 es menos 30, 10 por 8 son 80. Después, en el otro lado, ¿cierto? Tendríamos 15 por 7, que si no me equivoco es 105, si no me equivoco, ¿sí? Esto es 105, y el otro sería menos 180. 15 por 12 son 180, pero hay un signo negativo. Y abajo tendríamos dividido en 25. ¿Ya? Acá lo estoy haciendo un poco más rápido, ¿cierto? Porque ya en el problema anterior, ¿cierto? Ya sacamos centro de masa, entonces ya estamos haciéndolo un poquito más rápido, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es lo mismo. Después tenemos menos 30 más 105, perdón, que eso es 75 positivo, el número mayor es 105, es positivo, y 80 menos 180, eso es 100, negativo. Y eso dividido en 25, ¿cierto? Vamos a obtener 75 entre 25, eso es 3, y 100 menos 100, perdón, entre 25, eso es menos 4. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la posición inicial del centro de masa, ¿cierto?
para después obtener la velocidad. Y ya con la velocidad es más sencillo porque simplemente ya hay que aplicar las expresiones básicas de velocidad y aceleración según corresponde. Entonces, en este caso tendríamos 3, menos 4, en este caso en metros, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el R inicial del centro de masa. Con este R que tenemos acá, que va a ser el 5, menos 5, tenemos que hacerle la variación con el 3, menos 4 y en función de ese tiempo que sería 12 para calcular, la velocidad del centro de masa. Entonces vamos a borrar rápidamente aquí, acá. Entonces, la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Va a ser la variación de las dos posiciones. En este caso, la final, que es 5, menos 5, porque eso lo está diciendo el enunciado, ¿verdad? Y la inicial menos, porque recordemos que una variación va con un signo negativo, 3, menos 4, que fue la que acabamos de calcular. Y eso en función del tiempo, ¿cierto? Que esto es 12, porque el tiempo lo está diciendo el enunciado acá arriba. Y ahí lo mismo que hemos aplicado muchas veces, ¿cierto? Con el tema de las velocidades. Uy, disculpen, que está un poco chueco, ahí sí vamos para que no quede tan chueco tampoco, ¿cierto? Acá tendríamos 5 menos 3, ¿cierto? Coma, ¿verdad? Menos 5 menos 4, esto es más 4, ¿cierto? Recordemos que acá hay un menos, por tanto, menos con menos es más, ¿cierto? 5 menos 3, ¿cierto? Esto es 2. Y menos 5 más 4, eso es menos 1. Y lo dividimos entre 12. Y ahí vamos a colocar, ¿cierto? Los decimales, 12 entre 12, 0,16. Vamos a trabajar con dos decimales para ahorrar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden trabajar con 3 decimales, ¿cierto? Ya que es lo tradicional que uno trabajaría. Y 1 entre 12 sería 0,08, ¿cierto? Prácticamente la mitad, ¿ya? Pero, ojo, que acá hay un... Vamos a borrar para que no se confundan, ¿cierto? Acá hay un menos, ¿cierto? Porque es menos 1 partido en 2. Entonces, esto es menos 0,008. Y tenemos la velocidad inicial, porque es la velocidad que estamos trabajando. Como es una velocidad, esto es metros por segundo. Y ahí calculamos la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Siempre es importante calcular bien el centro de masa para que después hacia abajo no haya ningún problema, ¿verdad? Calculando bien el centro de masa inicial, ya después lo otro, ¿cierto? Saldría súper fácil, porque ya es aplicar las expresiones de velocidad y aceleración según corresponde, ¿cierto? Entonces, acá calculamos la velocidad inicial, la inicial. En la letra B dice, si la velocidad del centro de masa aumenta hasta 4, menos 8, o sea, esta sería la velocidad final, ¿cierto? En un tiempo de 5 segundos, ahora ese es el tiempo, ¿cuál sería la aceleración del centro de masa? Y ahí, nuevamente, la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo, por tanto, también se homologa, ¿cierto?, al centro de masa. Entonces, en este caso, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la aceleración del centro de masa, ¿cierto? También un vector acá arriba, ¿verdad? Tendríamos nuevamente acá, vamos a colocar rápidamente, sería 4, menos 8, porque esa sería la final, ¿verdad? Menos, ¿cierto? La que calculamos recién, ¿cierto? Que era 0,16, menos 0,08. Obviamente con 3 decimales quizás para dar un poco más preciso, ¿cierto? Pero por cosas de tiempo vamos a ir ahorrando. Y esto dividido en 5. Aquí también nuevamente. Bueno, aquí vamos a hacer también más rápido para que no se extienda más el video de lo que ya se está extendiendo. 4 menos 0,16. Vamos a hacerlo rápidamente. Los 3,84. ¿Cierto? Resté las X con las X, igual como siempre. Y después menos 8 menos, eso es más, por tanto, sería menos 8 más 0,08, esto es 7,92 negativo. Y después hacemos la división también con el 5. Entonces acá también estamos aplicando, ¿verdad? Nuevamente lo mismo. Hacemos nuevamente las divisiones. Esto es 0,768 y vamos a utilizar los 3 decimales.
coma, menos, ¿cierto? 7,92 dividido en 5, esto es menos 1,584. Prácticamente, ¿cierto? Si ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente uno es el doble del otro, prácticamente, ¿cierto? Y obviamente como estamos trabajando con una aceleración, esto sería metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí se fijan que estamos trabajando con las mismas expresiones que ustedes vieron en segundo medio. El desplazamiento, la velocidad y la aceleración, pero ahora se homologa, ¿cierto?, al centro de masa. Pero el centro de masa, como dije al comienzo, ¿cierto?, es la posición donde se concentra la cantidad de masa, ¿cierto?, o la mayor concentración de masa, ¿cierto?, del sistema. ¿Ya? La velocidad es cómo varía esa posición del centro de masa y la aceleración es cómo varía, ¿cierto?, esa velocidad del centro de masa. Pero no confundirlo con el centro de gravedad porque son conceptos diferentes. El centro de gravedad sería el centro del sistema prácticamente y el centro de masa, como dije, sería donde está concentrado, ¿cierto?, la gran cantidad de masa del sistema. Entonces espero que les haya quedado claro. Dejen algún comentario si tienen alguna duda, like, ¿cierto? Para, ¿cierto?, seguir subiendo estos videos que también los ayudan a ustedes para que puedan estudiar mucho mejor, ¿ya? Así que eso y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.